para la lectura visual en el arte latinoamericano. Nuria es bachiller en artes plásticas y visuales por la ESABAP, especialidad de pintura, magíster en historia del arte y curaduría por la Pontificia Universidad Católica del Perú, docente universitaria con énfasis en el ámbito de la pintura, la investigación y la educación. Tiene 5 exposiciones individuales y participaciones en congresos internacionales. Con ustedes, Nuria. Gracias. Buenas tardes. La ponencia que voy a hacer se titula Nuevos métodos para la lectura visual en el arte latinoamericano. En realidad esto parte desde mi experiencia como docente en historia del arte en distintos espacios. Últimamente he estado enseñando en la Universidad Científica del Sur. En realidad la historia del arte se enseña en diversas carreras, no solamente en las artes plásticas, ¿no? Obviamente en las artes plásticas digamos que es un curso importante, ¿no? Pero por ejemplo en las artes escénicas, o en el cine, o también en las comunicaciones, que es donde enseño, sobre todo comunicación y artes escénicas, últimamente se utiliza más que todo como una especie de una suerte de inspiración para que la incluyan dentro de su práctica misma, ¿no? Entonces pareciera que se toca este aspecto más que todo de una manera estilística, ¿no? Como una especie de, como les decía, de inspiración para crear o llevarlo hacia su propia práctica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando empiezo la clase, es más, el curso se llama Apreciación del arte. Apreciación del arte contemporáneo, tenemos historia del arte con un sinnúmero de números y también análisis de procesos creativos, que creo que es un curso que se lleva aquí en la Escuela de Bellas Artes y que también tienen del 1 hasta el 10, no sé cuántos, ¿no? Pero mi pregunta era, ¿qué diferencias hay entre estos 3 títulos que no sé, son distintos, pero al fin y al cabo pareciera que se toman de la misma manera, ¿no? Entonces, a mis alumnos les pregunto, ¿de qué creen que trata la apreciación del arte? ¿Por qué se llama así el curso, no? Entonces, lo primero que me dicen, vamos a aprender a apreciar, ¿no? Entonces, justamente, la palabra apreciar tiene este doble significado, ¿no? Donde pareciera que trata de algo, pues, sobrevalorado, distinto, que no nacemos con ese conocimiento previo, entonces van a aprender algo más elevado quizás, ¿no? Entonces dicen, vamos a apreciar el arte, o sea, vamos a valorarlo, quizás vamos a juzgarlo o vamos a aprender una suerte de saber distinto, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo primero que piensan los estudiantes y me cuestionaba mucho eso, ¿no? Entonces también me cuestionaba por qué los docentes en historia del arte, que venimos de la historia del arte en sí misma, ¿cuál es el problema de aplicar ciertas formas o metodologías para contar la historia del arte o la apreciación del arte, ¿no? Entonces me di cuenta que, digamos, que el problema radica sobre todo en la historiografía del arte, ¿no? Y la historiografía del arte, digamos que es la manera o los modos de contar la historia del arte, de contar el arte, de hablar de arte en general, ¿no? Entonces la historiografía tiene muchos modos que de pronto ya los tenemos en la cabeza sin saber que alguien los dijo, que alguien los colocó así o los fundamentó de esa manera, ¿no? Entonces tenemos 2 aspectos que se han venido trabajando en el siglo XX, que es el formalismo y la iconografía. En el formalismo, que son los aspectos más que todos estilísticos, las formas que se repiten, ¿no? Se categorizan desde la pura formalidad. Tenemos a Riegel y a Wolfing, esto lo voy a mencionar rápido para avanzar. Y tenemos el clásico Erwin Panofsky, que de repente alguien lo conoce, y que tiene una forma muy rígida del análisis de las imágenes, ¿no? Otra manera en que tratamos la historia del arte probablemente sea desde Winkelmann, que nos habla desde el nacimiento, crecimiento y decadencia, que es una manera muy habitual de ver quizás la biología, los animales o elementos que evolucionan de manera más científica, ¿no? Y eso se lleva hacia la historia del arte. Y lo otro que también mucho se cae es un poco la historia social del arte, que la propone Arnold Hauser. Entonces, de esta manera casi todo se lleva hacia un contexto social hegemónico, político, ¿no? Entonces el arte se incluye dentro de esta historia, ¿no? Y estas categorías clásicas como el arte moderno, el arte contemporáneo y los sismos, pongo los sismos a más las categorías de las vanguardias europeas en adelante. Casi todo se posiciona y se categoriza de esta manera. Entonces nosotros, al difundir las pedagogías artísticas,
casi siempre nos basamos en estos modos que ha propuesto la historiografía del arte en el siglo XX, ¿no? En la actualidad, bueno, tenemos nuevos modos de historiografía que me gustaría presentar un poco para rescatar dos puntos que me parecen trascendentes, ¿no? Y sería la historiografía artística del siglo XXI, que de repente puede facilitar el aprendizaje de la lectura visual, ¿no? Dentro de ellos está el retorno a Avi Warburg y el Atlas Mnemosyne. Este atlas significa, o es una especie de atlas de la memoria, que en realidad trata de crear una suerte de historia de la imaginación humana. Es un poco cómo generamos relaciones a nivel visual. Y George D. Werman es un historiador y filósofo, historiador del arte, que rescata estos modos de ver. Entonces las aplica dentro de análisis y de exposiciones también. De Didier Werman estoy tratando de rescatar dos cosas, dos partes que me parecen importantes. Una de ellas es dentro de su libro que se llama Imágenes pese a todo, Memoria visual del Holocausto, donde por ejemplo nos muestra estas tres fotos de Auschwitz, ¿no? Donde se ve, bueno, evidentemente esta especie de maltrato a los judíos. Están las fosas comunes y también están las cámaras de gas, pero en la parte de aquí, como ven en la pantalla, se colocan de manera informativa, ¿no? Aquí pasa esto, esto y esto, ¿no? Son acontecimientos y están informando algo las fotografías, ¿no? Nos están diciendo qué está pasando en cada una de las imágenes. Lo que nos dice Didier Werman es ¿por qué estas fotografías se colocan de manera informativa si la imagen no simplemente cumple ese rol, ¿no? Entonces nos ponen las imágenes originales que en realidad contenían este marco negro. Entonces nos hace un poco retomar esta idea formal, ¿no? De la forma a partir de estas fotografías y del marco negro, y nos dice, y esta mancha negra que parece que no viene al caso, sino que solo importa lo que informa, y nos dice, bueno, a partir de esa especie de ventana que está alrededor, nos podemos dar cuenta que hubo una intención en la fotografía, ¿no? Entonces, en esa foto, la persona que tomó esa foto, obviamente estaba prohibido hacer fotos en este lugar, se tuvo que esconder dentro de una de las cámaras de gas y rápidamente hacer la fotografía y poder trasladar, ¿no? al lugar donde quiera ser informado, ¿no? Entonces, desde ese punto, él nos quiere mostrar que, bueno, todas las personas tenemos esa necesidad de registro y decir qué está pasando a nuestro alrededor y también qué está pasando a nivel grupal, ¿no? En ese espacio donde no puedes comunicarte ni decir nada, ¿no? Entonces, ese nivel formal nos indica también el miedo, ¿no? Nos indica muchas cosas que al solo poner la imagen informativa, le estamos quitando información y comunicación, ¿no? Entonces, la segunda parte que rescató de Didier Werman, también un poco basada en el aspecto formal, es que, por ejemplo, en este video nos menciona acerca del artista Paul Klee, que es un artista y docente de la Bauhaus. Nos dice, bueno, Paul Klee es nuestro tesoro y Hitler nuestro contratesoro, ¿no? Nos menciona que podemos recordar mucho tiempo a Hitler, seguro por todo el caos y desgracias que generó, ¿no? Pero Paul Klee sentó las bases educativas para digamos, para el arte abstracto, pero también para la construcción arquitectónica de espacios sociales, ¿no? Entonces, dentro de este cuaderno, que es muy interesante, que se llama Pedagogical Sketchbook, Paul Klee te menciona esa relación con el espacio y cómo el punto va avanzando, va a generar una línea, un plano y así sucesivamente, un volumen, ¿no? Entonces, si podemos ver en la parte de arriba destrucción, ¿no? La quema del arte degenerado, los libros degenerados en la parte de aquí, ¿no? Por mandato de Hitler. En la parte de abajo podemos ver una Alemania reconstruida, ¿no? Que tiene mucho que ver con estos aspectos pedagógicos que da el arte, ¿no? Y en este caso desde las bases pedagógicas de Paul Klee. Entonces, un poco para generar esas diferencias y visibilizar el aspecto constructivo, social, cultural del arte también. Entonces, teniendo esos dos puntos, de todas maneras quería un poco traer hacia el contexto de aquí, que a veces con mis alumnos trabajamos con elementos cotidianos, los mismos alumnos también traen imágenes y empezamos a relacionar a nivel visual qué está pasando con eso, y un poco desde
bueno, esta imagen la tengo de hace tiempo también, ¿no? Pero viendo desde un contexto, más o menos qué año era esto, 2014 quizás, ¿no? Viendo desde este contexto, por ejemplo, si nos basamos en un código básico como es la X, que tiene un doble significado también, ¿no? Como la X puede significar negación, pero a la vez puede significar marcar, ¿no? Tiene un doble significado entre positivo y negativo. Nos damos cuenta que aún todavía perdura en nosotros este gesto o esta suerte de símbolos que van recorriendo el tiempo, ¿no? Y en la parte de aquí es una investigación se llama Luc y Joly, que habla sobre los aspectos simbólicos desde la prehistoria, ¿no? Nos muestra, ¿no?, cómo el amor significa también la X, ¿no?, a partir de un abrazo, o entre dos personas, también significa amistad, también significa alianza, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta que aún perduran ciertos elementos significativos en el tiempo, y por eso quizás podemos entender también cómo nuestra capacidad de relación con el signo, por ejemplo en Christian Thorsen, ¿no?, está ahí arriba en esta publicidad donde nos dice, ya, yo digo no a la desunión, pero a la vez nos está generando esta suerte de abrazo y este significado positivo de la X, y nos está invitando a marcar el no. También, no recuerdo si la mayoría quería marcar no o sí, pero finalmente fue un caos, ¿no?, ese momento de la revocatoria, y a la vez también cierta publicidad se estaba probablemente relacionando con este contexto político, ¿no? En este caso, para mí, la relación visual estuvo con esta propaganda de San Fernando, ¿no? Entonces, estos niveles visuales igual nos van haciendo retroceder al pasado con estos dobles significados, y todavía nos pueden confundir o de repente llevar a analizar mejor una imagen, ¿no? Bueno, posterior a ello quería, no voy a alcanzar el tiempo para decir todo, pero quería un poco mencionar artistas que han tratado de recuperar estas formas quizás más ligadas hacia el arte peruano y estos modos de mirar del pasado. Entonces, en este caso quería mencionar a Elena Ispúe, no solamente porque replique los elementos prehispánicos en telas o en el diseño de modas, sino también porque había una intención de que el estudiante comprenda esta visión del mundo. ¿Cómo nos relacionamos con el mundo? En este caso, en el arte prehispánico, por ejemplo, esta idea de reflejo, ¿no? Tienes la cruz arriba y la tienes reflejada abajo. Entonces, hay una visión relacionada con estos tres mundos, ¿no?, el Canampacha, el Caipacha y el Ucupacha, y cómo esto se puede trasladar también a nivel de experiencia educativa, ¿no? Porque cuando uno le explica al estudiante esta perduración de los signos en el tiempo, y luego retrocedamos quizás al arte prehispánico y otros signos con los que estemos más cercanos, a veces no entienden por qué se pensaba así, y en realidad esto tiene que ver mucho con la visualidad, cómo nos relacionamos a nivel visual con el mundo. Entonces he puesto un taller que lo realiza Ana Cecilia Carrasco Castro, bueno, que es artista de acá de la Escuela de Bellas Artes, y ella a partir de los recortes y un poco la explicación previa de esta visión, ¿no? Entonces hace que también lo he aplicado a mis estudiantes, ¿no? Hace que el estudiante entienda por qué hay este modo reflejo en la construcción de espacios, tanto de los espacios como las huacas o la distribución de las aldeas en construcciones prehispánicas, o también en la misma iconografía, ¿no? ¿Por qué se mira de este modo reflejo? Entonces ya no solamente nos quedamos en explicar, ¿no? Bueno, esto es así, o la cultura tal construye de esta manera, sino también entendemos cómo ellos miran el mundo. Entonces, de algún modo, en las clases que llevamos de Historia del Arte, intentamos hacer una parte un poco aplicativa a nivel de la observación, ¿no?, de la mirada, ¿no? Y eso mismo, si lo he llamado nuevos modos del análisis visual en Latinoamérica, es porque no solamente pasa en el Perú, ¿no?, sino que también en Chile, por ejemplo, en la misma época, ya en 1929, muchos profesores, hizo un cambio en las escuelas, tuvieron diálogo con las escuelas de Bauhaus, las escuelas constructivistas, ¿no? Y pero además incluyeron
este análisis de las formas prehispánicas muy similar a la idea que tenía Elena School, ¿no? ¿Y por qué? Porque si bien bueno, en Europa hay esta idea del constructivismo, que es un poco cambiar el futuro, construir el futuro a nivel de imagen, pero de relaciones sociales, colectivas, en el caso de Latinoamérica o Sudamérica, casi siempre es necesario mirar el pasado para poder construir un futuro, ¿no? En muchos niveles. Entonces, por más que tenían estas escuelas, digamos, a nivel formal constructivista, también incluían dentro de sus cursos el análisis de las culturas prehispánicas, en este caso las culturas mapuche chilenas, ¿no? Entonces, me voy a quedar ahí porque ya es mucho. En realidad es muchísima más la información, ¿ya? ¿Me queda un minuto? Estás en el minuto final. Ya, entonces, bueno, entonces a partir de eso, no solamente como les dije, nos quedamos en el Perú. Acá igual quería mencionar a un dibujante de la revista Mauta, que también es peruano, y que también nos intentaba crear esta relación con la línea y la construcción de los elementos prehispánicos, ¿no? La relación del gesto. No solamente quedarnos en esta aplicación y copia, ¿no? Y copia de los elementos iconográficos como decoración, sino también entender cómo se estaban elaborando estos, ¿no? Voy a poner esta imagen que es mucho más clara, ¿no? Por ejemplo, si está esta suerte de chamán y se va transformando y se va convirtiendo en una suerte de jaguar y animal, es en el momento en que va adquiriendo formas más resumidas y formas más lineales y abstractas, ¿no? Como en el caso de aquí. Entonces había un análisis de los artistas también desde el gesto para ver cómo va adquiriendo características superiores, ¿no? Relacionadas a los animales que tienen características distintas a las humanas, ¿no? Entonces por eso mismo mencionaba a este artista. De todas maneras, en la época, esta es investigación más de archivo, había mucha esta relación. En algunos casos, esto es un aspecto quizás más decorativo, ¿no? Pero ya, no, ahí me voy a quedar, no me voy a extender más. Elabora alguna conclusión, ¿no? Sí. O sea, algún argumento para concluir. Ya. Bueno, es que desde ese punto también quería llegar o entrar a otro contexto que es el del Hospital Víctor Larco Herrera, donde a la vez en el mismo momento se estaba creando una revista donde se analizaban también los mitos y los dibujos lineales de los pacientes psiquiátricos, ¿no? Entonces había una relación de análisis con el pasado prehispánico y esta visión quizás del dibujo que tenían los pacientes psiquiátricos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, Hermilio Valdizán analiza más el lenguaje quechua, ¿no? Por ejemplo, el sonco, corazón, el mismo cabeza, ¿no? Y nos habla de cómo estaba pensando, ¿no? El hombre, digamos, del antiguo Perú, ¿no? Entonces esto no solamente quedaba, digamos, en un contexto que conocemos en la historia del arte, sino que también dentro de la psiquiatría se estaba trabajando eso y los artistas acudían también a este hospital, ¿no? Eso es un poco por la llegada del psicoanálisis. Y bueno, acá está la revista un poco que les quería mostrar, ¿no? Ya, pero más que todo es, como para concluir, más que todo es eso, ¿no? Relacionar con otros aspectos de la investigación y también elementos simbólicos que perduran en el tiempo y poder así tener como un estudio un poco más amplio de las imágenes, ¿no? No solamente nos quedemos en la estructura categórica que nos brinda la historiografía del arte, sino que incluyamos también la investigación de artistas y docentes de la época dentro de estos modos de contar el arte. ¿Ya?